tanto la fisioterapia como yo creo que es algo que igual acabamos hablando luego, por donde deriva la conversación, ¿no? Que cualquier rama de las ciencias de la salud debería ser primero preventiva, ¿vale? La mejor forma de combatir la enfermedad es no teniéndola, ¿vale? Primero. Luego, una vez la tienes, ya es más jodido tratarla o curarla, ¿no? O hay que hacer más sacrificios, ¿no? Entonces, creo que la prevención es algo que debe estar en todas las ramas de la salud, ¿no? Y en fisioterapia pues todavía más, para si podemos evitar lesiones que a veces tienen, a veces no, la mayoría de veces tienen mucho de imprevisible, ¿no? Pero todo aquello que entre en nuestro control y se pueda evitar, pues vamos a trabajarlo, ¿no? Hola a todos y bienvenidos al show. Soy Samuel Palop, host de Beyond Success, donde mi trabajo será desvelar los hábitos, las rutinas y las buenas prácticas de profesionales que han conseguido crear el estilo de vida que ellos deseaban para que vosotros mismos los podáis utilizar en vuestras vidas. Nuestro invitado de hoy es Alex Faust. Alex es emprendedor y fisioterapeuta de profesión, especializado, entre otras cosas, en osteopatía, ecografía musculoesquelética, punción seca y dolor crónico. Muy buenas, Alex. Buenas, Samuel, gracias por invitarme. Un placer el mío también. tenerte con nosotros. Bueno, a mi padre le gusta mucho el ciclismo y sale 3-4 veces a la semana con los amigos, siempre está con el grupo, le encanta el ciclismo. Y digo, vamos a empezar con el ciclismo porque vi que tú también le habías dado al ciclismo. ¿Qué te llevó al ciclismo, Alex? De pequeño ya tuve un primer contacto con la bici, ¿no? Gracias a mi padre, que también era ciclista de montaña. Y al final, pues lo que imitas de tu padre, ¿no? Él cogía la bici los domingos y pues yo me iba con ellos, ¿no? Y recuerdo que hicieron una especie de campeonato, digamos, escolar a nivel Comunidad Valenciana que se llamaba Rural Bike, que lo patrocinaba Rural Caja entonces, y era por parejas. Nos apuntamos un amigo que salía también con su padre con la bici y yo. Me acuerdo que llegamos a ganar el campeonato así a nivel autonómico, tal, Wow. unos 11, 12 años. Entonces digo, hostia, esto se nos da bien. De hecho, ganamos una bici en aquel entonces y todo el rollo. Estuvimos en un campus de la Comunidad Valenciana, tal. Entonces ahí empezó el Qué tema con fuerte, la qué fuerte bici. empezasteis, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí ya llevábamos unos cuantos años, ¿no? Sí, sí. De recreativo, pero ahí es cuando dijimos, hostia, esto se nos da bien, ¿no? Y nada, luego sí que lo aparcamos un poco los dos por el fútbol, que jugamos en el mismo equipo juntos y tal. Y luego, pues con la universidad, todo eso lo aparqué un poco. Y al acabar la carrera, pues tanto tiempo en biblioteca, encerrado en la ciudad y tal, pues lo que me apetecía, lo que me pedía el cuerpo era bicicleta de montaña y vete por el campo, ¿no? Y como tuve algún paciente que en aquel entonces competía en mountain bike y tal, y ellos me decían, tienes que comprarte una de carretera para probar, que te gustará, porque para entrenar. Y al final probé la de carretera y acabó gustándome más, ¿no? Y pues una cosa llevó a la otra y acabé compitiendo por aquí y A mi por padre allá. también le gusta más la de carretera. Tiene las dos. Le parece más peligrosa la carretera y Sí, es sale verdad, es menos verdad. con la de carretera porque como ya se van haciendo mayores por si caen o les dan algún golpe o algo, pero también le gusta más la de carretera. Sí, la gente que que no lo ha probado sobre todo es como que no lo entiende, ¿no? Y digo, es que no sé cómo explicarlo, la sensación de velocidad o de recorrer más distancia en menos tiempo, no lo sé. Pero tiene su aquel también la de carretera. Cuando venía una carrera de etapas, ¿cómo era la preparación? Porque entiendo que necesitarás muchas horas y... Sí, a ver, al final acumulábamos prácticamente todo el año un volumen bastante importante para ser amateur, para compaginarlo con el trabajo, de unas 20-25 horas a la semana de bicicleta, más aparte algún ejercicio complementario. Y nada, a ver, carreras por etapas largas realmente he hecho pocas, ¿vale? Sí que de correr todos los fines de semana seguidos durante 3 meses a lo mejor, pero de etapas seguidas pues sábado y domingo, ¿no? Por mi trabajo también. Entonces la preparación realmente era todo el año. El que se preparaba un poco antes yo creo que cometía un pequeño error ahí. Y luego pues jugábamos mucho con la alimentación, mucha carga de hidratos, etcétera, para llegar con las pilas cargadas, digamos, a ese fin de semana y poder asimilar todo el esfuerzo que suponía, claro. ¿Y la preparación qué era? ¿Horas todos los días o iba cambiando a medida que os ibais acercando a la competición? Sí, iba cambiando. La verdad es que me llevaba un entrenador, de hecho es de aquí de Canals, Carlos Sanchís, de Umbral Anaeróbico. Desde aquí lo recomiendo mucho. Y nada, sí que cambiaba sobre todo el tema de, yo por ejemplo, pues los lunes solía hacer un regenerativo de 1 hora, cortito, porque además era el día que me ponía más trabajo.
El martes si podía salía 2 horas y media, el miércoles sí que me dejaba toda la mañana para hacer un largo. Entonces, lo que pasa es que iba adaptándolo un poco también con el trabajo, que es lo que tiene el deporte amateur. Y ahora una cosa que a mí se me da bastante chunga cuando voy a competir es el racionar. ¿Cómo racionas cuando vas a hacer varias etapas para saber que vas a llegar bien al final y sacar buenos resultados? Porque los acabas. Ujú. Pues, si te digo la verdad, no lo pensaba, ¿no? Vale. Creo que viene un poco... De hecho, lo ves en el Tour de Francia, ¿no? Y dices, se tienen que guardar para mañana. Y digo, la realidad es que allí no se guarda nadie ni un gramo de fuerza. Nada. Lo que pasa que si tienes la suerte de recuperar bien o tener buenas estrategias de recuperación, que tu fisiología te recupere bien, etcétera, pues tienes un punto ganado ahí, ¿no? Pero... Sí que es verdad que dentro de la misma carrera intentabas dosificar esfuerzos de decir, porque cuando la carrera se vuelve muy loca de ataca uno, ataca otro, ataca uno, ataca otro, si sales tú a todos los ataques, acabas fundido en el kilómetro 40, Claro. y te queda un todo por delante. Entonces intentabas, pues... Un poco de estrategia. Exacto. Es decir, cuando veías que a lo mejor ese corte podía ser el bueno, salir, ¿no? Pero como mucho imagínate que tenías 6 balas, si las gastas todas en los primeros 20 kilómetros, olvídate de la carrera, ¿no? Entonces, también era un poco de factor suerte, es decir, voy a estar en el corte, fuerzas hacen falta, ¿no? Pero también decir, he pillado el corte bueno, ¿no? Y a veces por no lo pillabas era el malo y Yo ahí peco bastante. Cuando viene a competición salgo muy ansioso. Claro. Y no dosifico y al final pagas. Al final, sí. a lo último ya vas muerto. ¿Te sirvió luego para el CrossFit? Sí, claro. ¿Qué es qué es lo que te ha dado para el CrossFit, el ciclismo? Pues gracias yo creo que al uso de potenciómetros, ¿vale? Que al final sabes a qué potencia estás yendo todo el rato, etcétera, el pulso. En el ciclismo es como que va todo mucho más controlado que en CrossFit. Vamos, al final tienes que aprender a conocerte mucho en CrossFit con mucho tiempo de experiencia, ¿no? Pero me ha ayudado a conocer cuál es mi ritmo, si luego desde 5 minutos o si hay este elemento o cómo tengo que partir. Digamos que eso como que me nace solo porque vengo de asimilar todos los datos y decir, en este puerto voy a subir a tantos vatios porque tal. Entonces eso en ciclismo lo llevábamos muy controlado. Y pues esa me ha derivado luego en el CrossFit a querer controlarlo también, a estudiar eso. Además, seguro. Y últimamente lo que estoy intentando hacer es empezar más flojo y a ver si luego en las siguientes puedo ir un poquito más, porque si empiezo a tope ya bajo. Además, a nivel fisiológico tiene más sentido ir progresivo de menos a más que ir al contrario. No lo sabía, simplemente lo iba haciendo así. Tiene mucha importancia, estoy viendo, la fisioterapia en el deporte, y ya no solo a nivel de cuando te lesionas. He visto que estás también junto con Carpio, que estuvo aquí la semana pasada, estás también en la programación y estás preparando parte de la programación, porque parece ser que desde el punto de vista que yo tenía y no lo conocía, parece ser que la fisioterapia es muy importante ya antes de empezar a hacer deporte y no ya cuando te has lesionado. ¿Qué es lo que estáis trabajando en la Wild Program? Sí, a ver, tanto la fisioterapia como yo creo que es algo que igual acabamos hablando luego, por donde deriva la conversación, ¿no? Que cualquier rama de las ciencias de la salud debería ser primero preventiva, ¿vale? La mejor forma de combatir la enfermedad es no teniéndola, ¿vale? Primero. Luego, una vez la tienes, ya es más jodido tratarla o curarla, ¿no? O hay que hacer más sacrificios, ¿no? Entonces, creo que la prevención es algo que debe estar en todas las ramas de la salud, ¿no? Y en fisioterapia pues todavía más. Si podemos evitar lesiones, que a veces no, la mayoría de veces tienen mucho de imprevisible, ¿no? Pero todo aquello que entre en nuestro control y se pueda evitar, pues vamos a trabajarlo, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, estamos haciendo un programa, un ciclo de acumulación de tiempo bajo tensión en la cadena posterior, sobre todo lumbares, etcétera, que es de lo que más sufren los atletas de Will Program. Entonces estamos trabajando de manera muy progresiva con ese tiempo bajo tensión, porque así digamos que lo controlamos nosotros, el tiempo bajo tensión que hay, en un movimiento que estamos tranquilos, que lo hacemos sin prisa, etcétera, para que luego cuando hagamos touch and goes con barras seguidos o cuando vayan a competiciones y estén todo el fin de semana acumulando volumen de trabajo en la lumbar, pues el cuerpo haya recibido antes esos estímulos y se haya adaptado a ellos perfectamente, y entonces esté perfectamente adaptado a los estímulos que vengan, ¿no? Que no nos pille de sorpresa, digamos, ese volumen de trabajo, esa carga.
Y también en la movilidad, que solemos tener todos bastante poca y no podemos hacer bien la posición de los ejercicios. ¿Cuánto podríamos mejorar de tener una buena movilidad? ¿Levantaríamos más? ¿Nos rendiría más? Sí, cuando hablamos de movilidad me gusta hablar también de fuerza final del rango, ¿vale? Porque creo que se puede tener la elasticidad necesaria, pero si no tienes la fuerza final del rango, la estabilidad, esa movilidad puede ser incluso perjudicial, ¿no? Pues te puede luxar la articulación o alguna historia de estas, ¿no? Entonces la movilidad, sí, entendido, vamos a hablar de movilidad, ¿no? Se puede mejorar muchísimo, pero hay que dedicarle entrenamiento. Es decir, si ves el tiempo que le dedica la gente en el box a la fuerza, o a mejorar los gimnásticos o el trabajo cardiovascular, y lo comparas con el trabajo que se le dedica a la movilidad o la atención que se le presta, el porcentaje te sale ridículo, ¿no? Entonces, no se puede pretender mejorar algo si no se trabaja, ¿no? Por suerte hay gente que la movilidad le viene un poco más dada, ¿no? Por sus características fisiológicas o el deporte que ha hecho antes, etcétera, pero el atleta o la gente en general que tenga esa carencia, pues le debería dedicar ese más de tiempo, ¿no? Igual que el que tiene debilidad en los gimnásticos le dedica más tiempo, pues aquí hay que dedicarle trabajo y sobre todo, que creo que lo hablé en el último seminario que hicimos de movilidad, dedicarle atención, ¿vale? Porque la movilidad lo tenemos como algo pasivo, de que los ligamentos se estiren o los músculos, y no es tanto así como que el sistema nervioso, el cerebro, le dé permiso a tu cuerpo para hacer ese movimiento, ¿no? Entonces, si tú estás haciendo la movilidad con un palo, hablando con el de al lado, a nivel sistema nervioso ese estímulo no va a ser tan potente como si estás concentrado, viendo en qué posición está esa articulación, qué músculos tengo que activar para estar en esa posición estable, etcétera. Entonces eso, creo que falta un poco de voluntad o de atención en ese trabajo de movilidad si realmente se quiere mejorar. Pero por supuesto que se puede conseguir una gran mejoría. Y esto en cualquier deporte. Ya no solo estamos hablando de CrossFit porque entrenamos los dos en CrossFit, pero esto para cualquier deporte sería... Sí, incluso ya se debería trabajar, ¿verdad? Claro, incluso ya no deporte. En gente que trabaja, por ejemplo, tengo que agachar a coger cajas, ¿no? Pues si no te quieres hacer daño o quieres seguir trabajando muchos años en ese puesto y que no te impida luego en la vida diaria tener molestias todos los días, etcétera, pues igual tienes que hacer cierto trabajo de adaptación a esas cargas o a ese esfuerzo, ¿no? Y respecto a la movilidad igual. ¿Cuánto sería un buen entrenamiento de movilidad? O sea, ¿cuántas veces por semana o cuánto tiempo deberíamos dedicarle para compensar? ¿Tú crees? Pues ahí te Supongo diría, que cuanto más mejor, pero algo que esté bien. Ahí te diría la respuesta de los gallegos, ¿no? Depende. ¿Vale? Sí. De qué deportista tengo delante, ¿vale? Cuáles son sus carencias de movilidad. Si es un palo, que solemos llamar mal llamado, pues necesitará mucho más volumen de trabajo. Si es alguien que ya tiene toda la movilidad, pero a lo mejor tiene un pequeño déficit en la cadera, por ejemplo, como es mi caso, ¿vale? Yo tengo muy buena movilidad de todo, menos de las caderas y de los tobillos, ¿no? Entonces, pues necesitaré menos volumen de trabajo, ¿no? Y menos días a la semana. Depende cuál sea el objetivo de ese atleta, si es competir o si es simplemente estar en forma, pues hay que dedicarle un tiempo u otro, ¿no? Pero normalmente... Y luego cada uno lo ganará más rápido o más lento, ¿verdad? Exacto. Me estoy dando cuenta que en el deporte funciona todo muy así. Porque, individualizar. Sí, habrá algo general que nos pueda funcionar a todos, pero luego cada persona esto es muy individual porque... Con Pablo Nájera me di cuenta que para el entrenamiento de fuerza lo mismo, cada uno funciona de una manera y responde de una manera ante los ejercicios, y ahora me estoy dando cuenta que en movilidad es lo mismo. Lo mismo, eso es. Claro, al final tendremos que tirar de coaches. A ver, de dolor crónico. ¿Qué me puedes decir del dolor crónico? Pues... Y es algo bastante interesante y bastante extenso, pero... Un tema delicado. ¿Qué más influye en el dolor crónico aparte de que tengas una lesión o puede que no la tengas? Vale, pues nada, el dolor crónico, decir que para mí debería ser la principal preocupación a nivel musculoesquelético del siglo XXI, ¿vale? Porque en lo que llevamos de siglo, en 22 años, ha aumentado prácticamente un 10% el dolor crónico. Ha pasado de ser un 7-8% de la población la que lo padecía a casi un 20%, ¿vale? Y se estima que en 2050 va a ser aproximadamente un 50% de la población la que padezca ese tipo de dolor, ¿no? Entonces es algo que, cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque también el dolor lumbar crónico, por ejemplo, es el principal motivo de baja laboral en España, ¿vale? Y el que más gasto sanitario conlleva, por encima de diabetes, cáncer, ¿vale?
Entonces es un problema de salud, entre comillas, menor, ¿vale? Porque no es una enfermedad grave, pero sí que limita mucho la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces hay que darle al dolor crónico la importancia que se merece desde el sistema sanitario, eso es lo primero. Y luego actualizarse en conocimientos, porque lo que estamos haciendo no está funcionando, ¿vale? De hecho, el dolor crónico va muy en aumento, ¿no? Luego, ¿qué cosas influyen? Pues hay una gráfica muy chula, no recuerdo el autor del estudio, pero hicieron como un diagrama muy, muy gráfico de todos los factores que influyen en el dolor, ¿no? Influyen desde factores individuales, ¿vale? Factores genéticos, características fisiológicas de la persona, pues si tiene más artrosis, menos, etcétera. Luego factores psicológicos, ¿vale? La depresión o la ansiedad hemos visto que aumenta el dolor crónico. El sistema nervioso ataca mucho al dolor crónico, ¿verdad? ¿Vale? Los factores psicológicos como el catastrofismo, ¿vale? Que es lo que se llama ser hipocondriaco, ¿vale? Mal llamado, catastrofismo, las conductas de afrontamiento del dolor, etcétera, ¿no? Luego tenemos los factores que vamos a llamar físicos o biomecánicos, el estrés al que se somete el tejido, o la carga, ¿vale? Que es lo que manejamos, por ejemplo, en el deporte. Factores biomecánicos del tipo de, pues estoy haciendo este gesto muy mal, pues al cuerpo le vas a someter a más estrés que si lo hicieses de una forma un poco más correcta, vamos a llamar, o menos estresante biomecánicamente. Luego hay factores, el estado del tejido, ¿vale? Pues si tengo una hernia o no la tengo, si tengo un tendón más tocado o no lo tengo, etcétera. Factores de estilo de vida sí, vamos a llamarlo estilo de vida, como la calidad del sueño, influye muchísimo en el dolor el sueño, que la gente eso no lo sabe, ¿vale? Y últimamente, pues con Netflix, con horarios cambiados en fábricas, turnos de trabajo, etcétera, pues la gente está durmiendo peor también, ¿no? La calidad y la cantidad de sueño influye mucho en el dolor. La alimentación, el llevar un estilo de vida activo, si se hace ejercicio, si se es sedentario, ¿no? Todo eso influye y, bueno, en resumen, un montón de factores que hay que controlar ahí en la persona. Y por eso se habla mucho ahora del modelo biopsicosocial, ¿no? De entender a la persona en un conjunto y no ver un tendón que está desgastado o ver un factor biomecánico que está alterado, ¿no? Sino que hay que juntar, y sobre todo en dolor crónico tiene mucha más importancia juntar todo eso. Claro, o sea, si tienes un dolor habrá que trabajarlo fisioterapéuticamente, ¿verdad? Eso es. Pero aparte la mente juega un papel importante también ahí, ¿verdad? Estábamos hablando y... Sí, digamos que al final son otro factor más, ¿no? Los factores psicológicos de catastrofismo o la incertidumbre que te genera tener ese dolor y no saber por qué lo tienes, porque la mayoría de veces el dolor crónico es idiopático, no tiene una causa concreta, ¿vale? Entonces, los factores psicológicos obviamente cuentan ahí con un factor importante de tratamiento. Sí, lo estábamos hablando hace un ratito, ¿no? El sistema simpático y el parasimpático, ¿verdad? Al final eso también tiene un efecto sobre el dolor. De hecho, ahora que ya podemos estudiar el cerebro más en profundidad, ¿no? Se está viendo que cuando el dolor es agudo, activa ciertas áreas del cerebro, no nos vamos a meter mucho en eso, pero cuando el dolor pasa a ser crónico, pasa ya a activar áreas afectivas y emocionales del cerebro, ¿no? Y provoca cambios neuroplásticos a largo plazo, cambios en la materia gris, etcétera, en esas áreas del cerebro, precisamente, en las que tienen que ver con las emociones, con los miedos, con ese tipo de cosas. Digamos que tu sistema pasa más a un nivel predictivo del dolor que a una... Prevención para que no te lesiones más. Que es lo que le explico a la gente con dolor crónico, es distinguir nocicepción de dolor, ¿no? La nocicepción es la sensación que recoge el cuerpo cuando hay un daño en el tejido. Si yo me fractura un hueso, los nervios que hay en esa zona informan al cerebro de que ahí hay un daño. Eso es la nocicepción. Pero el dolor es una percepción que tenemos nosotros, ¿vale? Y dolor muchas veces no es igual a daño, en la mayoría de veces, de hecho, no es ni proporcional ni igual a daño, ¿no? ¿Y cómo se trabajaría ese dolor ya no desde el punto de la fisioterapia? Porque con la fisioterapia lo vas a trabajar y hacer la rehabilitación que sea, que necesite, pero a nivel personal y psicológico, ¿cómo alguna técnica que podamos usar para ir desprendiéndonos un poco de ese dolor? Sí, claro. A ver, al final, a nivel general, pues eso, se trabaja mucho con los factores de la persona, ¿no? Ves primero si tiene catastrofismo respecto a ese dolor. Alguien que viene, imagínate, un joven de 25 años, que viene con dolor de cuello,
no le sale nada en pruebas de imagen, pero tiene miedo a quedarse tetrapléjico, ¿no? Y eso existe, es así. Y al final es normal porque tu sistema nervioso te está protegiendo. Y sí, está enviando unas señales. Exacto, es una sensación normal el tener ese miedo, ¿no? Entonces, pues con esa persona trabajaría el catastrofismo. Lo puedo trabajar yo a nivel superficial. Si veo que es algo que me requiere, pues lo derivo a un psicólogo que lo pueda trabajar con él, por ejemplo. Luego en gente pues que su dolor le está causando una mala calidad de vida o le está afectando en su vida diaria porque no puede hacer las cosas que le gustaba, pues igual cursa con cierta depresión o con ansiedad respecto a ese dolor. Lo mismo, a veces lo puedes trabajar tú directamente tratando ese dolor o decirle, mira, tranquilo, no tienes ninguna lesión, puedes seguir haciendo esto, pero lo vamos a hacer un poco más de forma más progresiva o primero empieza haciendo esto otro, ¿no? Como consejos generales. Y cuando ves que está afectando ya a la persona más, pues lo derivas al psicólogo, si conviene. Es que conozco una chica que se dedica al mindfulness para el dolor y al final lo que se basa es en no estar pendiente de ese dolor y sí, aunque esté el dolor, no percibirlo de esa manera, ¿no? Exacto. De hecho, una de las cosas que intentamos con la educación en dolor crónico es evitar la hipervigilancia de ese dolor, ¿no? Porque al final cuando tienes dolor crónico es que tu sistema nervioso está hipervigilando todo el rato, ¿no? Y entonces te protege ante estímulos que no deberían ser nocivos para ti, te está protegiendo más. Si tú encima sobreproteges más la zona, pues imagínate, me duele el cuello, voy a ponerme un collarín o voy a ponerme calor, voy a tomarme 2 pastillas, voy a hacer reposo, como si me fuese a romper, ¿no? Lo que intentamos es hacerle ver a la persona que tiene que seguir con su vida a pesar del dolor, que eso ya es un paso muy importante, ¿no? Porque en nuestra cultura le damos mucha importancia al síntoma, hay otras que no, ¿vale? Pero hacer más cosas a pesar de tener el mismo dolor es mejorar también, ¿no? Claro. Si tienes el mismo dolor pero estás haciendo cosas que antes no hacías, para mí eso también es una mejora, ¿no? Claro. Aunque tengas el mismo síntoma. Y ya estás mejorando tu calidad de vida. Y que si lo trabajas y a lo mejor haces ejercicios enfocados, podrá, supongo, al final a la larga mejorar y bajar también, ¿no? Exacto. Al demostrarle a tu propio cuerpo que sí que puedes hacerlo, ¿no? A lo mejor va... Eso es muy importante. De hecho, habla mucho Mar Flores de esto, de explorar en dolor crónico las cosas que te sientan bien, las que no, experimentar con tu cuerpo, volver a reencontrarte con tu cuerpo, vaya, porque muchas veces hemos perdido esa conexión porque hay gente con dolor crónico que le llega a dar asco a su propio cuerpo, porque es como me estás doliendo, me estás matando... y ves cómo hablan de su propio cuerpo, estoy reventado, tengo la espalda hecha polvo, claro, hablan como mal de su cuerpo, ¿no? Y es como... Y al final eso se lo están... Su cuerpo está enviando estímulos y la química que está generando es tóxica y al final... Si te repites ese mensaje 2 millones de veces, al final... te estás haciendo daño tú mismo. Claro, se vuelve en tu realidad, ¿no? Entonces hacerle ver a esa persona que realmente su cuerpo es capaz de hacer cosas, sigue siendo capaz de hacer cosas, etcétera, es muy importante para que recuperen la confianza en su cuerpo, en el moverse, y eso al final, lo que hablábamos antes, ¿no? Es como... el sistema sanitario español, por desgracia a día de hoy, me pasa esto, aquí tienes la solución y si con esto se te va, ¿no? Y el dolor crónico es más parecido a cambiar los hábitos de alimentación para en un largo periodo de tiempo acabar perdiendo el peso, ¿no? Entonces, cambiando esos pequeños hábitos, volviendo a recuperar actividades que habías dejado por ese dolor, etcétera, 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 acabas deshaciéndote en la mayoría de casos de ese dolor. Hay otros que no te puedes deshacer, pero aún así pues, puedes seguir haciendo cosas, ¿no? Pero que se puede trabajar, si no quitarlo, por lo menos convivir con él y que no te limite. Que no te limite y te acabe matando. Vale, lo que pasa es que es un trabajo a largo plazo y es lo que hoy en día nos falta, paciencia, muchas veces. Y enfoque, estar enfocados en ello. Hemos hablado de lo bueno que era la fisioterapia en la prevención, en el ya directamente, si ganas movilidad, si haces ejercicios como los que decías de aguantar ahí prolongando el movimiento, te puede ayudar. Una vez estamos lesionados, pensamos que vamos al fisioterapeuta y nos hace una sesión y salimos de allí dando saltos. ¿Qué más tiene que hacer? Por parte del cliente, ¿qué más tiene que...? Sí, por parte del enfermo... Ahí yo creo que tenemos que entonar nosotros el mea culpa, ¿no? Los profesionales sanitarios, porque hemos hecho un enfoque pasivo del paciente, entonces el enfoque que tiene la sociedad no es ni más ni menos que el que nosotros les hemos dado, ¿no? Que ahora parece que es que el paciente no quiere hacer ejercicios. Es normal que no quiera. Lleva 60 años yendo al fisio históricamente y nadie ha hecho ejercicios con él, ¿no? Entonces, cuando va al fisioterapeuta o va a dar, espera que le hagas una terapia pasiva, bien sea un masaje, una manipulación, punción, lo que sea, ¿no? Entonces,
ese paradigma hay que ir cambiándolo a un trabajo más activo y sobre todo de educación, ¿vale? Por ejemplo, en deportista, hablando de lesión, intentas educar, ¿no? Cuando te pases, por ejemplo, una tendinopatía que vi ayer, le dije, pues, ahora tienes que bajar un poquito la carga en los movimientos que estresan más el tendón, que son los pliométricos y los excéntricos, ¿vale? Porque era una tendinopatía leve, ¿no? Entonces, baja un 20-30% de la carga, o este ejercicio, si ves que te estresa mucho, evítalo, o reduce un poquito el volumen de trabajo, ¿no? Etcétera. Porque la mayoría de lesiones, vamos a llamarlo, que no son lesiones como tal, sino que son irritaciones nerviosas o irritaciones de un tendón, etcétera, se curan así. ¿Vale? Se acaban pasando con el tiempo y el paciente es el que maneja eso. Porque yo te puedo hacer electrólisis en ese tendón, o te puedo descargar la musculatura adyacente, o te puedo hacer maniobras de reducción del dolor, de control de síntomas que llamamos ahora. Pero si sigues con el mismo estrés a ese tendón... sí, que viene un trabajo por detrás, que viene una rehabilitación. Exacto. Y de hecho, por parte nuestra. A muchos pacientes, sobre todo cuando tienen dolor crónico, ¿no? Y digo, ¿qué crees que provoca más cambios en tu cuerpo? Si hicieses ejercicio 4 veces a la semana durante 3 meses, o si vinieses a hacerte un masaje 4 veces a la semana durante 3 meses. Evidentemente el ejercicio provoca más cambios en tu cuerpo, ¿no? Entonces el papel activo del paciente en la fisioterapia a día de hoy cobra un papel súper importante, aunque culturalmente vamos un poquito por detrás. Hay que hacer mucha educación, ¿no? Y conseguir esa alianza terapéutica con el paciente para que consiga hacer lo que le dices. Pero eso, el paciente necesita muchas veces hacer un trabajo aparte del que hacemos los fisioterapeutas. Hay que colaborar también, claro. Sí, tenemos esa costumbre, la verdad es que piensas que estás ya reventado, vas al fisio, te hace un típico masaje y Eso sales es. de allí y tienes ya que... Pero ya no en el Pero fisio, lleva voy al médico el proceso de voy al recuperación. médico con hipertensión y espero la pastilla. En vez de que me diga, pues mira, vas a cambiar estos hábitos. Es en todo, es verdad. Es en todo, culturalmente eso es aplicable así a aquí, todo. claro. Es aplicable, hay que poner de la parte. ¿Quieres hablar de algo que no hayamos hablado sobre la fisioterapia? Quizá decir que, por si la gente no lo conoce, ¿no? Que la fisioterapia, yo me dedico a la musculoesquelética, que es la que se conoce y de la que estamos hablando, ¿no? Pero que bueno, la fisioterapia tiene mucho más, como pediatría, oncología, amputados, fisioterapia respiratoria, un saludo a mis compañeros que han estado conviviendo con el COVID en las UCIs, ¿vale? Pero eso, que hay muchas ramas de la fisioterapia que no se conocen y que si hay gente con síntomas de ese estilo, que sepa que también hay fisioterapeutas que los trabajan, ¿vale? Por ejemplo, no hemos hablado tampoco, pero de articulación temporomandibular, ¿vale? Ayer estuve tratando a una chica, hemos conseguido evitar la cirugía de la ATM, que se dice pronto. ¿Qué es eso? ¿vale? ¿Qué es eso? La ATM es la articulación que abre la boca, la articulación temporomandibular, ¿vale? ATM son las siglas, porque como es un nombre largo se suele decir así, pero... como es una articulación con sus músculos, sus ligamentos, sus tendones, etcétera, pues también tiene sus problemas, ¿no? Y como es en la boca, pues da problemas porque molesta a la hora de comer, a la hora de hablar, etcétera. Entonces es una articulación que a la persona le hace sufrir bastante, ¿no? Entonces todas esas cosas se pueden tratar con fisioterapia, igual que ahora cobra mucha importancia la fisioterapia del suelo pélvico, ¿vale? En pospartos, en disfunción eréctil, en pérdidas de orina, ¿vale? Que todos esos síntomas que a día de hoy hay gente sufriéndolos porque no sabe que puede tener esa ayuda. Si alguien nos está escuchando y tiene los síntomas, que sepa que la fisioterapia también le puede ayudar en eso, ¿no? Que no es solo cuando tienes un dolor de trapecios o una lumbalgia, ¿no? Que hay mucho más. Que sabes que estás sobreentrenando, Eso es. que sin haber sobreentrenado o haber hecho algún esfuerzo también puedes tener algo que se pueda solucionar con fisioterapia. Eso es. Está muy de moda la punción seca. ¿Qué efecto tiene la punción seca? Porque además funciona, va muy bien. ¿Qué es lo que hace la punción seca? Sí, a ver, aquí en España lleva ya como unos 20 años introducida la punción, más o menos. Aunque la gente crea que es de hoy, tiene bastante tiempo ya aquí en España. Sí que se empezó a popularizar mucho a raíz entre 2010, 2016, por ahí fue más la popularización. Cuando yo estaba en la carrera, vaya. Y de hecho estabas en la carrera y en cuanto salgas tienes que hacer el curso de punción seca, ¿no? Ibas a las prácticas y todos los fisios hacían punción seca, etcétera, ¿no? Además funciona y está muy de moda. Exacto. Al final es una técnica más de control de síntomas. La verdad es que a nivel de sistema nervioso, que la gente que actúa más a nivel local, a nivel de músculo, que estás pinchando algo, pero el efecto al final es del sistema nervioso, ¿vale? Pues para modular el dolor, ¿no? Es bastante eficaz, o por lo menos en mi experiencia clínica me resulta bastante eficaz para controlar los síntomas, modular el dolor.
Y nada, una técnica más de control de síntomas, bastante potente, rápida, que al final cuando tienes una hora en la sesión y quieres explicarle al paciente cuál es su problema o lo que tiene que hacer con él, quieres hacer un poco de terapia manual articular, quieres hacer técnicas de tejidos blandos, tienes tal, pues el tiempo es limitado, ¿no? Entonces, si hay una técnica que consigue lo mismo que otra, que necesitas 5 minutos y medio o 6, y lo puedes conseguir en 30 segundos, pues bienvenida sea. ¿Qué es qué es el efecto que tiene sobre el tendón que está sobrecargado? Bueno, realmente no actúa sobre el tejido diana, o sea, sobre el tendón, sobre el músculo, sino que vamos a hablar de que una zona que duele, ¿vale? Lo que hago es, sí que pinchamos sobre el músculo, ¿vale? Pero lo que estamos provocando es un estímulo neurofisiológico, ¿vale? A nivel del sistema nervioso, más que en el músculo en sí. Aunque sobre lo que estoy pinchando la aguja sea sobre el músculo, lo que pretendo es interactuar con el sistema nervioso de la persona, ¿vale? Con un estímulo potente, digamos, vamos a llamarlo, el estímulo de la aguja es potente, que en muchas personas les hace falta ese estímulo potente para que su sistema nervioso responda. Hay otras que no, que es al contrario, que es perjudicial y salen 3 días doloridas. Entonces, lo que pretendes es provocar un estímulo neurofisiológico, ¿vale? A nivel del sistema nervioso, con unas sustancias, etcétera, que se generan ahí. De lo aprendido en los deportes que has realizado, ¿qué es lo que más aplicas en tu vida? ¿Qué es lo que usas para tu vida en el día a día? Hostia, buena pregunta, buena pregunta. Pues bueno, creo que lo estábamos comentando antes en la conversación informal. El exponerte a situaciones, vamos a llamar difíciles, ¿no? Estás haciendo, por ejemplo, ahora en CrossFit, la gente dice, estáis locos, ¿no? Entrenar a 42 grados, ¿no? Pues a 42 grados estar haciendo wall balls, que es un ejercicio que se me da muy mal, que odio, y pensar, bueno, te quedan 4, no pares, ¿no? Pues eso creo que de una forma o de otra acabas llevándolo a tu vida diaria, de decir, por ejemplo, un mal día en el trabajo porque has dormido mal o has discutido con tu pareja o con tus padres o con un amigo, o tienes una situación difícil, vaya, pero es como que dices, bueno, puedo sacar este trabajo adelante, ¿no? Es como que tu cuerpo ha estado sometido a estímulos, digamos, difíciles antes y los has podido superar, ¿no? Creo que eso... Sí, ese control sobre el fight or flight mode este. Exacto. Creo que la capacidad... Lucha o sal corriendo. Exacto, la capacidad de luchar o de sufrimiento y decir, bueno, otro paciente más, ¿no? O sea, el día que estás cansado o tal, o... No sé, creo que me ha enseñado a sufrir. O que de las situaciones difíciles acabas pasándolas con ese esfuerzo, te quitas el problema de medio y ya está. ¿Y de la fisioterapia que aplicas para ti, para el deporte? ¿Qué es lo que más usas de todo lo aprendido en la fisioterapia? Bueno, pues ahí la verdad es que muchísimo. Creo que se retroalimentan tanto mi parte de la fisioterapia como mi parte del deporte, ¿no? En el deporte, en la fisioterapia, aplico mucho porque el deporte, como me gusta entenderlo a mí, aparte de hacerlo solo, me gusta como analizar lo que hago o estudiar lo que hago o por qué se producen estas adaptaciones cuando yo hago esto o por qué no se están produciendo, etcétera. Entonces, de cara a la fisioterapia me ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé en CrossFit, pues he conocido muchos ejercicios que ahora pauto en los pacientes, ¿no? Por ejemplo, es decir, hostia, el sumo deadlift high pull, por ejemplo, en personas con dolor de espalda completa, para trabajar la espalda en general, hostia, este ejercicio, y lo conocí en CrossFit, entonces no se me había ocurrido trabajar ese ejercicio. Sí, ¿no? de hecho, me han dicho que es buenísimo. Hay muchos de los ejercicios, como trabajan todos los grupos musculares, que eso es, son ejercicios son funcionales, súper completos, ¿vale? Sí que es verdad que el paciente con dolor lo pautas con mucha menos carga que lo que hacemos en deporte para competir o para hacerlo rápido o lo que sea, ¿no? Y luego viceversa igual, ¿no? El ser fisioterapeuta pues me aporta un conocimiento más amplio de mi propio cuerpo, entonces sé cuáles son más o menos mis debilidades, sé cómo tengo que trabajar para mejorar ciertas cosas o cómo evitar ciertas lesiones, etcétera. La vida del emprendedor, ¿cómo ha ido? ¿Cómo fue tu principio como emprendedor? ¿Cómo empezaste? Pues realmente esto es algo de lo que me siento muy orgulloso y lo hablo poco. Yo, bueno, estudié la carrera, ¿no? Y salí de la carrera y la verdad es que no sé si pasaron 2 días o 3 y estaba contratado en una clínica, ¿vale? De hecho, yo en tercero de carrera estaba trabajando en mi casa, no como fisio porque no tenía el título, pero bueno, hacía... Y ya estabas manuales. poniendo en práctica lo aprendido. Exacto, poniendo en práctica lo aprendido, creo que casi todos los fisios lo hemos hecho. Y me compré una camilla, empecé a trabajar, tal, y luego en cuarto de carrera estaba trabajando ya en un equipo de fútbol como fisioterapeuta.
Y haciendo las prácticas en cuarto de carrera, en las clínicas que estuve en 2 clínicas, y en una de ellas el chico cuando acabé me dijo, ¿quieres que hagamos contrato de prácticas voluntarias y te llamo los días que me hagas falta, tal, no sé qué, y te pago la hora tanto? O sea, como ya mi primer trabajo, entre comillas, ¿no? Por supuesto le dije que sí, yo tenía muchas ganas de trabajar y empecé en esa clínica. Fue a acabar la carrera y me dijo, el día siguiente que tengas el título te apuntas al paro y el día siguiente te contrato. Uh-huh. Entonces empecé a trabajar muy pronto en esa clínica, lo que pasa que el modelo de trabajo no era lo que a mí me llenaba o para lo que yo había estudiado, ¿no? Uh-huh. Teníamos 3, 4 pacientes por hora, corriendo, no podías prestarle atención a la persona de la manera que querías. Al final Uh-huh. estabas aplicando técnicas sin Uh-huh. razonamiento clínico detrás, el por qué aplicabas esas técnicas o en quién, ¿no? Uh-huh. Y en otra de las clínicas que estuve de prácticas, me llamó la jefa, la dueña de la clínica, y me dijo, voy a abrir otro centro más grande en Benimaclet y quiero contar contigo, tal. Y yo sé que ahí trabajaban pues 1 hora con su paciente, tal. Encima estaban en un equipo que les gustaba debatir los casos de los pacientes. Tengo este paciente y no consigo solucionar lo que proponéis vosotros, ¿qué tal? Entonces me gustaba mucho ese trabajo en equipo, esa curiosidad por mejorar a la persona, ¿no? Entonces me cambié. ¿Qué pasa? Que no llegaba a completar una jornada completa y claro, ahí siendo estudiante yo estaba haciendo el máster, me lo estaba pagando yo, viviendo en Valencia, entonces económicamente pues no era lo mejor, ¿no? Y empecé a buscarme un poco las cosquillas en casa, en Chella. Uh-huh. Reformé el suelo de un garaje que tenía, puse aire acondicionado, quité la puerta del garaje, puse una ventana y al final, como no estaba a gusto en la ciudad, yo soy muy apasionado de la montaña, me gusta la gente del pueblo, mi entorno ahí Yo chiquitín, no ¿no? cambio el pueblo por nada del Exacto, mundo pues, ahora mismo. pues yo igual, ¿no? Y entonces estaba a gusto en la clínica, la verdad es que estaba muy a gusto en ese equipo, gente muy agradable, aprendí una barbaridad en esa época, pero me hice autónomo para trabajar aquí en casa porque me gustaba estar en el pueblo y nada, pues buscando por aquí y por allá, porque al principio no tenía el volumen de pacientes que por suerte tengo ahora. Uh-huh. Y encontré trabajo en una clínica en Enguera, luego estuve también en Valencia, tal, hasta que pude obtener ya mi volumen de pacientes Estabas haciendo total. ambos, ¿verdad? Exacto, Estabas exacto. trabajando en otras empresas y poco a poco Eso fuiste es, eso es. generando tus clientes. Mi paciente, A sí. día de hoy tienes tu clínica y aparte de tu clínica, ¿en qué proyectos más estás? Bueno, pues estoy en Willbox los miércoles Ujú. también, en el box de CrossFit, tratando algún lisiaillo que tengo por ahí. Y nada, proyectos. Estoy ahora intentando comprar un ecógrafo, ¿vale? Que ya llevo mucho tiempo queriendo hacerme con uno. Estoy probando ecógrafos de mano que se llaman, que son chiquitines. Y luego empecé a escribir un libro del tema del dolor crónico, ¿vale? Para complementar Mi idea era tenerlo como complemento a la educación terapéutica que hago en la clínica con el paciente de dolor crónico, ¿vale? Y hacer un ebook al principio porque el tema de imprentas y todo eso es un poco complicado Ujú. y dárselo al paciente como material complementario, ¿no? Para que leyese sobre lo que es el dolor o sobre Ujú. las vías que actúan en el mismo, cuando es agudo responde de una forma, cuando es crónico es de otra, ver qué cosas influyen en el dolor, como hemos hablado, de manera un poco más profunda, Ujú. ver qué actitudes se pueden hacer, cómo es el ejercicio en dolor crónico, todo un poco esto. Estaba con ese libro, lo tengo un poco paradito porque pues eso, entre las vacaciones, un poco de faena que tuve, ahora con el tema del ecógrafo, y bueno, voy escribiendo poco a poco. Ujú. Ahora luego hablaremos de escribir porque yo también quiero escribir y así profundizamos un poco más, pero antes me gustaría hablar un poquito más de empresa. Ujú. ¿Con qué dificultades te has ido encontrando con todo el camino? ¿Hay algo que te haya dado fuerte y te haya hecho crecer y cambiar un poco el rumbo o algo? Ujú. ¿Qué dificultades has tenido? Pues, a ver, realmente dificultades extremas no he tenido, ¿vale? Sí Ujú. que el estar supeditado a un horario, por ejemplo, a mí me mataba, ¿vale? Ujú. Porque pues, soy un tío que, pues, sabes, me gusta mucho el deporte, me gusta mucho la naturaleza, escaparme de vez en cuando y tal. Y claro, cuando tienes un horario en fisioterapia, la mayoría son horarios partidos, ¿vale? Y Ujú. entonces trabajas, imagínate, yo trabajaba de 9 a 1. Eso cuando trabajabas en otra empresa, ¿verdad? O Exacto, sea que lo que has encontrado ahora es un beneficio brutal. exacto, exacto. De 9 a 1 y de 4 a 8, por ejemplo. Entonces decías, hostia, si Libertad. tengo que desayunar, comer, tal, no me da tiempo a hacer mi ejercicio sin prisa y corriendo. Claro, me acuerdo cuando vi la época de Valencia era un estrés para hacer ejercicio bastante importante, ¿no? Entonces es la dificultad del horario impuesto, ¿no? O
las condiciones de trabajo impuestas, como en la primera clínica que estuve, que me obligaban a tener 3-4 pacientes por hora, ¿no? No podía trabajar de la manera que a mí me gustaba, ¿no? Pero ha sido un poco más de preferencias personales que de dificultades de haberme arruinado y haber tenido que empezar de cero o cosas del estilo. He tenido que trabajar algún domingo por la tarde, algún sábado por la noche, ¿vale? Para ganarte la confianza de la gente al final, pero dificultades como tal tampoco he tenido muchas, la verdad. Genial, genial. ¿Cómo te organizas los días ahora que tienes tu propio propia clínica de fisioterapia? ¿Cómo te organizas para...? Pues más o menos sí que tengo un horario preestablecido que me gusta seguir, ¿vale? Que sí que suelo trabajar todas las tardes de 4 a 9 o de 3 a 9, depende si tengo alguna urgencia. Y luego por las mañanas lo que hago es dejarme el lunes por la mañana libre entero, ¿vale? Porque el domingo no sé qué ha sido de mí por ahí, si estoy de aventura o de qué. Entonces hay veces que llego tarde al pueblo. Y los otros lunes pues intento, primero porque es el día que más llamadas y WhatsApp tengo que contestar de pacientes. Entonces por la mañana es cuando más me escriben, porque se acuerdan, el lunes tengo que... Entonces me gusta contestar esas llamadas tal, hacer recados, papeleos, que pues si tengo que ir al banco a pagar un recibo, si tengo que ir al ayuntamiento a pedir algo, si tengo que ir a tal a hacer papeleos. Aprovecho para hacer ese tipo de gestiones administrativas, digamos. Y gestionarte la semana. Digamos que el lunes por la mañana es el día de prepararte el trabajo, organizarte la semana. Eso es, cuando me siento y digo, vale, voy a quitarme recados de encima, que si no luego durante la semana no me da tiempo. Y así lo dejo todo finalizado. Luego el martes suelo empezar suelo trabajar ya 8 horas, de 11 a 2 y de 4 a 9. Y antes voy a entrenar por la mañana. Los miércoles en Wheelbox depende del trabajo que tenga. Luego los jueves sí que trabajo unas 10-11 horas. Los jueves estoy todo el día en la clínica. Y el viernes pues igual que el martes. A las 11 suelo empezar, de 11 a 2 y de 4 a 9. Y así me organizo más o menos. La verdad es que así me permite compaginarlo con el deporte, con mi vida social, con todo. Genial. Habíamos hablado antes, cuando estábamos hablando del dolor, que era importante el descanso, que era importante, supongo que hacer deporte también será muy importante. ¿Cómo te organizas tú la semana para descansar bien, para hacer el deporte, cuántas horas le dedicas a cada cosa, más o menos? Sí, a ver, para mí el deporte es algo innegociable. Si no tuviese tiempo lo buscaría. O sea, me quitaría de otro sitio para poder hacer el ejercicio. No le digo a la gente, le digo, si no puedes hacer 5 días a la semana, 2 horas, no pasa nada. Haz 2 días a la semana, media hora, o 3 días a la semana, 20 minutos, pero haz ejercicio. O sea, es que los hábitos son, claro, el ejercicio son clave físico para sentirte bien y tirar adelante y seguir con lo que... Eso es. Y el ejercicio es uno de ellos. Y eso, le insisto a la gente porque yo lo veo así, ¿no? Entonces, para mí el ejercicio es innegociable. Si no tuviese tiempo a la semana me lo buscaría. Pero bueno, gracias a Dios ahora lo puedo compaginar bien. Entonces, por las mañanas entreno unos 5 días a la semana, más o menos. Y los otros 2 días hago algo activo, que tampoco es que descanse. Y luego el tema de dormir, como evito pantallas y demás por la noche, etcétera, bien, me gusta leer. Yo también intento leer. Para libros compro siempre papel para no mirar pantalla. Pues eso, yo intento evitar el tema de pantallas, de series o de series súper estimulantes, ¿no? Una película de miedo antes de dormir, claro, las 2 primeras horas estás pensando en la película, estás mirando la puerta de reojo, ¿no? Por si entra alguien. Entonces eso, me voy a dormir relativamente pronto para lo que es una persona joven. Algunos dicen que soy un poco abuelo, me voy a dormir 10:30, yo también. por ahí, 11 menos cuarto como mucho. Porque a las 6 y algo me estoy levantando para desayunar y prepararme y ir a entrenar. Sí, pues duermes ahí 7:30, 8 ¿eh? sí. Yo también. Los días que puedo me gusta hacer media horita o 40 minutos de siesta. Hay quien dice que con 6:30 está ya de lujo. Sí, luego a mí a veces me pasa, pero sí que noto que cuando llevo 2 o 3 días durmiendo 6 horas ya el cuerpo me pide más. Entonces yo 7:30, 8 es lo que mejor me funciona. Claro, de hecho se está hablando ahora de volumen semanal más que diario, ¿no? Un día puedes haber dormido 6, pero si al día siguiente duermes 8:30, 9 y lo recuperas, como que se compensa. Mira, es escuchar un poquito el cuerpo y decir, estoy reventado, así que esta noche me toca dormir las 8 o 9 si hace falta. Eso es. Yo eso también, no sé si inconscientemente, pero también lo ajusto, ¿no? De decir, hostia, mañana tengo a las 9 entrevista con Samuel, luego tengo que ir a entrenar, luego tengo que ir a tal clínica a hacer no sé qué, luego voy a Chella a trabajo. Es como un día ajetreado. Entonces anoche dije, me voy a dormir pronto.
porque mañana necesito estar despejado y descansado. Y es que eso va a influir en la salud luego, en el que tengas más lesiones también, ¿verdad? Eso es. Yo noto que me tira mucho de cervicales cuando ya estoy muy estresado, que estoy durmiendo poco y tal. Empiezo y al final me lesiono de cervicales, que al final el sistema nervioso... Es posible que tu sistema nervioso se proteja de esa forma, diciéndote... Te está dando como una señal. Necesitas hacer un cambio aquí, porque el estrés oxidativo está siendo alto, ¿no? Entonces puede ser, claro. Sí, lo de las pantallas es que exactamente no lo recuerdo en qué libro lo vi, pero... La luz azul, sobre todo. La luz azul, por cada hora que la miras justo antes de acostarte, es una hora que luego no duermes bien. Aunque estés durmiendo, el cerebro sigue trabajando demasiado y no descansas bien. Es súper importante. Luego, ¿de deporte qué haces? Pues nada... Estás en programación, ¿verdad? Sí, estoy haciendo programación de CrossFit. Últimamente escuchando bastante al cuerpo porque arrastré... Tengo como una lesión en el tobillo, de hecho tengo hoy una radiografía y para que la gente entienda la paciencia llevo 4 meses con mi lesión en el tobillo. Me permite entrenar, pero tengo que adaptar a muchas cosas porque si no luego por las compensaciones me duelen otras. Entonces escuchando mucho al cuerpo ahora por el tema del tobillo, la rodilla que tengo operada 2 veces también me ha dado un poco de trabajo. Pero sí, CrossFit sobre todo, y ahora en verano pues me gusta hacer cosas de agua, sobre todo los fines de semana. Este domingo igual me voy al río Fraile, que es como barranquismo, rappel, y eso, sobre todo CrossFit ahora. ¿Y descanso? ¿Descanso del deporte? ¿Cómo...? Pues el jueves, por ejemplo, es el día que no hago nada. Descansa el que jueves. Digo, tiene cojones porque es el día que peor me encuentro. A lo largo del día me falta como energía. De hecho, ahora los jueves estoy intentando por la mañana hacer como una pequeña sesión de movilidad de 20 minutos, media horita, para moverme un poco. Yo creo que el que tiene costumbre lo echa de menos. Sí, si no me muevo es como que... no has generado esa química y luego vas ya todo el día raro. Sí, me cuesta mucho arrancar. El jueves es el día de descanso total porque me paso el día en la clínica metido. El jueves sí que trabajo mucho normalmente. Y luego el resto de días entreno 1 horita y media, 2 horas. Y el domingo suelo hacer pues, la parte de aventura o ¿Por montaña, casualidad meditas? ¿Haces alguna práctica de meditación? Pues no, pero lo he probado varias veces y no iba conmigo, ¿no? Al final es lo que hablamos, lo de individualizar. Al final lo probé y dije, no veo que me esté aportando beneficios. Hay gente lo dejo, ¿no? Mi meditación, entre comillas, es, por ejemplo, las temporadas que he tenido que aclarar ideas o reorganizarme, etcétera, o he tenido que pensar qué quiero seguir haciendo con esto o lo que sea. Me va muy bien salir a caminar con mi perrita. Y mientras voy caminando voy pensando, pero no sentarme a pensar es como que nunca me ha ayudado. Yo lo que hago es parar de pensar. Exacto. O sea, no trabajar los pensamientos. Hay meditaciones que son salir a caminar, que no hace falta que te pongas en flor de loto para... Es lo que he hablado con algún paciente, ¿no? Que digo, mi meditación es estar debajo de una barra en CrossFit. Ahí no Exacto. Yo ahí no pienso. Arnold Schwarzenegger llegó una época por los negocios, por todo lo que estaba haciendo, que estaba súper estresado y buscó un monje para que le enseñara a meditar. Y estuvo 1 año meditando con el monje. Y después, él lo que dice es que para él su meditación ahora es el gimnasio. Eso es. Se ha enseñado a meditar y lo que hace es que cuando está entrenando está 100% en el entrenamiento y esa hora y media o lo que esté entrenando no piensa. Y para él su meditación es entrenar. Totalmente. De hecho, creo que la alta intensidad, el deporte de alta intensidad acaba enamorando a la gente. O sea, cuando lo ves desde fuera dices, ¿para qué tanto, no? ¿Para qué tanto sufrir, no? ¿Qué necesidad, no? Y el día que lo pruebas dices, ¡guau, qué sensación! Porque es que cuando estás es lo que pasa. Yo en la bici, los días de 6 horas de rodaje los odiaba, tío. Porque vas tú solo la mayoría de días, porque yo entrenaba por la mañana temprano, tal. Entonces me iba solo a entrenar. Y vas tú solo es que eso es mental. a un ritmo muy bajito y vas pensando, hostia, ¿qué haré con esta factura? ¿Qué haré con este paciente? ¿Qué haré con esta tal? Y cuando estaba haciendo series de 2 minutos a 190 pulsaciones, no me daba tiempo a pensar ni en la factura, ni en... Entonces la alta intensidad también tiene eso, que no puedes... O sea, tienes que estar... Estás centrado 100%, eso lo digo yo siempre. Eso es. Cuando iba al gimnasio, si tenías un mal día, un día que tenías muchas cosas en la cabeza o tenías que solucionar algún problema, terminaba no haciendo lo que tocaba. Porque estaba más pensando en lo que tenía que hacer después o el día siguiente que lo que estaba en el momento. Yo cuando entro en el CrossFit, en el box, es... Como tienes allí, te marcan el tiempo, tienes al coach y estás allí. Y a un compañero que te está apretando.
Y es verdad que es como una meditación. Es una hora que te despejas y encima sales de buen humor de allí. Claro, claro. Sienta súper bien. Es otro de los beneficios o sea, el factor biopsicosocial del deporte, ¿no? Que en el dolor crónico influye tanto. Sobre todo, por ejemplo, en dolor crónico los mando, sobre todo que hagan deporte en grupo. ¿no? CrossFit, por ejemplo, es un deporte grupal, entre comillas, ¿no? Pero Pilates, el yoga. ¿Por qué? Porque están con más gente, con gente que está bien, que habla de cosas agradables, ¿no? Entonces eso es como que se contagia, ¿no? Ese entorno, vamos a decir, positivo. De escribir, que habías hablado de escribir, ahora me gustaría hablar un poquito porque yo también quiero escribir. ¿Cómo escribes? ¿En qué te has fijado para escribir o qué técnicas usas para escribir? Pues me gusta también leer, ¿vale? Me gusta leer y escribir, las dos cosas. Y la escritura es como algo que me ha salido natural, la verdad. Por ejemplo, mi novia me dice, no sé, porque me acuerdo escribiendo los primeros capítulos del libro o el prólogo, al escribirlo me dice, hostia, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y le dije, pues lo he escrito en 5 minutos. O sea, igual que estamos teniendo esta conversación, cojo el portátil y le hago Sí que hay veces que me ayuda, por ejemplo, escribirlo en papel, ¿vale? Porque en el ordenador es como que me van los dedos solos y no lo tengo que pensar tanto lo que quiero decir, ¿no? Y en papel es como que le doy más vueltas antes de escribirlo y me ayuda a ordenar las ideas o a poner bien escrito lo que quiero decir, ¿no? Entonces ¿Te haces un sketch antes de escribir para saber, mira, voy a escribir sobre esto y a partir de ahí vas tirando o cómo lo haces? No, tengo más o menos el esquema en mente de de las cosas que no pueden faltar o de lo que quiero decir y luego dejo que más o menos fluya, pues igual que la conversación, ¿no? Sé que quiero decirte esto, pero luego voy diciendo. Sí, al final hay mil maneras de decirlo. Es que estoy haciendo clases de oratoria ahora y también quiero escribir y la oratoria también va muy bien a la hora de escribir. Bueno, el copywriting yo creo que lleva algo de oratoria. En verdad es contar una historia que tenga bastante contenido de historia para que la gente se pueda sentir identificada con lo que estás contando y después soltar la información que querías soltar. Y la verdad que funciona porque engancha al lector. Yo estoy aprendiendo, me gustaría engancharlo ya, pero estoy aprendiendo. Lo que pasa es que sé que sí que funciona. Además es que lo veo cómo lo usan y ahora cuando leo un libro me doy cuenta de que es que usan... Si eso es el copywriting, también lo usan el copywriting en la oratoria. Estoy aprendiendo ahora de oratoria. Pero es el contar una historia al principio de cada capítulo e ir enlazando las cosas que quieres contar con esa historia. Y la verdad que se hace muy ameno a leerlo así. Así es. Luego hay gente que le sale natural hacer esas cosas, ¿no? Que se le da muy bien comunicar de por sí y hay gente pues que lo tiene que estudiar y currárselo y practicar y practicar. Exacto, hay gente que de por sí ya se le da, claro. De hecho, el profesor de oratoria dice que cuando tienes un amigo que siempre tiene la palabra cuando estáis en una cena y qué gracioso y qué tal, es porque es muy buen orador, muy bueno contando historias. Eso es, así es. Libros que te hayan ayudado a mejorar en tu día a día. Comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg, creo que es el apellido. El libro es muy bueno, Comunicación no violenta, ¿vale? Habla de usar un lenguaje asertivo con los demás, ¿no? O de empatizar a través del lenguaje también, ¿vale? Porque en este libro defiende cuántos insultos conoces para denigrar a otra persona. 500.000, ¿no? Y sin embargo, ¿cuántas palabras conoces para expresar tus emociones? Triste, enfadado y contento, ¿vale? Y este dice irritado, molesto, disgustado, tal, como te enseña un poco a usar o a decirle a la otra persona cómo te estás sintiendo respecto a lo que ha hecho o lo que está haciendo o lo que tal, en el caso de que sea mal o incluso en el caso de que sea bien, que también hay que hablar de las cosas buenas que siente respecto a otra persona, ¿no? Entonces ese libro, de cara a comunicarme con los demás, yo era tenía un carácter un poco brusco a veces. Y ese libro me ha ayudado respecto a los pacientes, respecto a mi pareja, a mis amigos, tal, a comunicarme de una forma un poco más tranquila, más asertiva. Y eso te va muy bien porque te evita muchas discusiones, muchos problemas. Muy bien. Luego, a nivel de trabajo, me ha ayudado mucho la entrevista motivacional. Es un pedazo de libro. De hecho, te lo recomiendo, es de comunicación. Si te gusta el tema de comunicación, ayuda mucho, ¿vale? ¿Cómo se llama? La entrevista motivacional. ¿De quién es? No lo sé, los autores no los tengo en mente. mente. No pasa nada, lo busco. Sé que el subtítulo del libro se llama ¿Cómo ayudar a las personas a cambiar?
¿vale? El libro está dedicado sobre todo a psicoterapeutas que trabajan con personas adictas o con tal, pero bueno, a mí en la fisioterapia me ha servido mucho en el sentido de yo sé que esa persona necesita hacer ejercicio, o si fuma, bebe, sedentaria, come mal, duerme mal, etcétera, sé que necesita hacer cambios en su estilo de vida para mejorar su salud, ¿no? Pero claro, ¿cómo provocas ese cambio? ¿No? Que es un poco lo difícil. Entonces, desarrollar esas habilidades transversales de comunicación me ha ayudado mucho en mi trabajo para un poco persuadir a la persona a que cambie esos hábitos. Yo, si sé que los tengo que cambiar, pero no consigo que los cambien, no estoy ayudándole en nada, ¿no? Entonces, ese libro me ha ayudado mucho a nivel profesional. Y luego a nivel personal, pues destacaría El diario para estoicos de Ryan Holiday y Super Sapiens de Pedro Vivar, también me gustó mucho. Super Sapiens. ¿De qué trata Super Sapiens? Tiene como 2 partes el libro, ¿vale? Se llaman Vicios y Virtudes, ¿vale? Y habla un poco primero de a nivel sobre todo social, mental, etcétera, las carencias que tenemos a día de hoy, el compararnos con los demás en redes sociales, por ejemplo, o actuar de modo conductista, del sistema de recompensa que nos han dado desde pequeños, ¿no? Te has portado bien, te compro chocolatina, te enseñan a tener ese conductismo, entonces respondes a estímulos todo el rato, ¿vale? Y el responder a estímulos puede estar bien en ciertos momentos, pero a veces está muy mal en otros, ¿vale? No pensar a largo plazo, etcétera. Entonces el libro primero te explica lo que él cree que hacemos mal respecto a nuestro bienestar, nuestra felicidad, etcétera. Y luego en la segunda parte pues explica cómo cambiar esos cómo cambiar ante la emoción para no realizar al final la misma reacción. Exacto. Y respecto a las emociones, Domina tus emociones de Thibaut Meurice, un libro súper fácil de leer. Y también está muy, 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 muy bien ese libro. Lo miraré porque de hecho estoy haciendo un curso ahora en emociones y tal y estoy bastante interesado y me gusta escribir sobre control de emociones y le echaré un vistazo. Me hablaste también de un libro, del de Ryan Holiday, que habías hablado. ¿Qué es lo que habla o qué es lo que más te ha impactado de ese libro? ¿Qué es lo que más te ha ayudado? Vale, pues ese libro me gustó mucho por el formato que tiene, ¿vale? Porque se llama Diario para estoicos y cada día, ¿vale? Te pone 1 de enero y te saca como una cita de un estoico, una frase de un estoico, una reflexión, y el autor Ryan Holiday la comenta abajo, ¿no? Y digamos, la lleva a la actualidad, porque claro, los textos de los estoicos pues, sabemos que tienen 2000 años, ¿no? Entonces es muy fácil de leer, porque en 1 minuto y medio o 2 minutos al día has leído la página, lo tengo en la clínica, entonces por las mañanas o por la tarde, si yo por la tarde le echo un vistazo a esto del día, ¿no? Y es verdad que te hace reflexionar pues tus 5 o 10 minutitos, sería como un poco la meditación, digamos. Y nada, está muy bien ese libro por la practicidad que tiene, creo. No es un libro pesado de filosofía, de cosas extrañas, ¿no? Sino que Marco Aurelio te dice el poder de una buena acción es hacerla, ¿no? Y reflexionar sobre eso. Y si lo lees por la mañana, pues ya vas enchufado. Exacto. O ya vas enfocado. Y de hecho hay veces que me ayuda, por ejemplo, a motivarme en el trabajo, ¿no? De decir, hostia, no espero tener rendimiento de esto, sino el ayudar a esta persona es mi propia recompensa ya, ¿no? Y eso, reflexiones interesantes y está muy bien el libro, ese formato está muy bien, la verdad. ¿Cuándo lees y cuándo escribes? Pues me gusta leer por la noche. En el día, leer por la noche. Sobre todo antes de dormir. Y escribir ahora lo tengo parado, pero escribir sí que cuando me apetece, cuando me lo pide el cuerpo. Yo estoy leyendo por las noches por no estar en contacto con las pantallas. Y intento escribir por la mañana, porque la mente está fresca, aún no te has relacionado con el mundo y empiezas a sacar las emociones del día antes, de cómo te has levantado, de lo que has soñado, y a partir de ahí pues voy tirando para escribir. Era por si escribías también todas las mañanas. Estas vacaciones, que estoy de vacaciones, he roto la rutina, pero de normal antes de irme al trabajo o antes de ir al gimnasio me gusta escribir un ratito. Intento escribir por la mañana y estoy cogiendo el hábito desde hace unos meses, que lo quería coger mucho tiempo atrás. Pero hasta que no vino, entrevisté a mi amigo Adri, que está escribiendo todas las mañanas, y dije, pues si es que yo quería coger este hábito y no lo estoy haciendo. Por B, ¿no? Y me puse también Eso también es algo que el libro de hábitos atómicos también es muy bueno en eso, porque pensamos, bueno, voy a coger el hábito, ¿no? Y en ese libro te da una estructura para acabar cogiendo los hábitos. Y pensamos que es algo que nos viene al azar, y en ese libro te da la estructura para cómo coger un hábito. Lo tengo en la lista y aún no lo he comprado, pero ya me lo ha recomendado muchísima gente. Eso es muy bueno, muy bueno.
no sé, 4 o 5 de los que han venido ya me han hablado del libro y aparte ya había escuchado un podcast que escucho sobre el libro. Sí, este te dice, intenta coger primero un hábito solo a la vez, hazlo de esta manera, incorpóralo en rutinas que ya suelas hacer, tal, eso, muy bien. Yo leí The Power of Habit, que es el poder del hábito también. Y este ya habla de personas que han tenido problemas, por ejemplo, de lo que recuerdo porque hace tiempo, pero que han tenido un problema en el cerebro y son incapaces de generar nuevos hábitos ahora mismo por la lesión que tienen, pero están actuando respecto a los hábitos que ellos habían creado toda su vida. O sea, saben salir a andar y volver a casa porque ya lo tienen en el cerebro, pero no sabían crear un nuevo hábito. Entonces te habla de lo potente que es eso, de que si tú quieres realizar algo y lo realizas día a día, tardas creo que son 21 días en empezar a que forme parte de tu hábito y 4 meses ya en establecerlo totalmente. Entonces lo que te dice es, si esta persona sabe hacer eso ya en plan mecánico como conduces, si tú quieres hacer algo y te pones a hacerlo durante este tiempo, lo vas a hacer automático, no te va a costar. Totalmente, totalmente. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Alex? ¿En redes sociales, web, lo que...? Pues redes sociales, el Instagram mío profesional es @alexfaustfisio, Alex con S, que siempre lo tengo que puntualizar. En Facebook también estoy con Alex Faust Fisioterapia, se llama la página. Y luego, pues nada, en Chella tengo la consulta presencial, ¿vale? Que, bueno, me pueden contactar a través de Instagram para pedir cita, sin problema. Y ahí estoy, intentando publicar alguna cosita. Ahora tengo pensado un par de cosas que quiero publicar ya a corto plazo, esta semana o la que viene. Y ahí estamos, intentando hacer un poco de divulgación para la salud también. Genial. ¿Qué impacto quieres tener en la fisioterapia? ¿Qué te gustaría transmitirle a las personas? ¿Te refieres a nivel pacientes o a otros fisioterapeutas? A nivel pacientes, o prevención, o ¿qué te gustaría que la gente tenga más en cuenta? Pues mi objetivo con la fisioterapia al final es mejorar la calidad de vida de la gente, sobre todo con dolor crónico. Soy muy sensible en eso, también porque lo he padecido yo y lo tengo en casa. Y nada, intentar ayudar a la gente con síntomas a mejorar su calidad de vida, a otros, a deportistas, por ejemplo, a que puedan hacer lo que les gusta sin lesionarse y sin esas interrupciones que tanto nos disgustan. Y poco más con la fisioterapia, la verdad, ayudar, sobre todo. Por mi parte ya estamos. ¿Quieres hablar de algo que no hayamos hablado? No, en principio creo que ha quedado todo finiquitado. Perfecto. Un placer. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, y siempre que necesites, ya sabes que iremos preparando futuras entrevistas y profundizaremos más, porque además es un tema interesante y que hoy en día cada vez más gente practica deporte y yo creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque luego nos lesionamos y nos acordamos. Y ahí es cuando vienen las depresiones y tal por la lesión. Pero bueno. Sí, también. O sea, al final se hunde la gente. Hay que prevenirlo. Bueno, pues muchas gracias, Alex. Ha sido un placer. Gracias a ti, Samuel, por invitarme. Chicos y chicas, espero que os haya gustado el episodio. Si hay algo que os haya gustado mucho, comentad y suscribiros si queréis recibir noticias del próximo episodio. Muchas gracias. Hasta pronto.